¿Qué sucede cuando el peleador más temido de las calles irrumpe en el mundo profesional del boxeo y las MMA? Kimbo Slice no era solo un nombre, era una advertencia. Un gigante barbudo con una presencia aterradora que arrasaba en las peleas callejeras con una brutalidad pura y sin filtros. Cada golpe suyo era una sentencia, cada pelea era una guerra. Pero Kimbo no solo dominó las calles, llevó ese instinto salvaje a las jaulas del Elite XC, la UFC y Bellator, donde peleadores profesionales subestimaron al matón de las calles, solo para caer uno tras otro. Lo que comenzó como videos virales de peleas clandestinas se convirtió en un fenómeno mundial. Esta es la historia del peleador callejero más temido de la historia, la leyenda de Kimbo Slice. Kimbo Slice nació como Kevin Ferguson el 8 de febrero de 1974 en Nassau, Bahamas. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la violencia y la necesidad de sobrevivir. Criado en los barrios duros de Miami, Florida, Kimbo aprendió a pelear no por gloria, sino por supervivencia. La calle fue su primer ring. Antes de convertirse en una leyenda de las peleas callejeras, trabajó como portero en clubes nocturnos y hasta como conductor de limusinas. Pero todo cambió cuando su amigo y manager, Icy Mike, le propuso algo que marcaría su destino. Kimbo, ¿por qué no peleas? Te haré famoso. Así comenzaron las peleas callejeras que incendiarían Internet. El mundo pronto conoció a Kimbo Slice, el hombre que con sus puños desnudos destrozaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los videos de Kimbo peleando en patios traseros y garajes explotaron en plataformas como YouTube y Dailymotion a principios de los 2000. Cada pelea era más brutal que la anterior. El nombre de Kimbo Slice quedó grabado en la mente de todos. La fama de Kimbo no pasó desapercibida. En 2007 fue fichado por Elite XC, él no solo a un peleador, sino a una superestrella viral capaz de atraer millones de espectadores. Su debut profesional fue una carnicería. Se enfrentó a Bo Cantrell, un peleador con experiencia, pero que no tenía idea del monstruo que tenía enfrente. Bo Cantrell fue derrotado en 19 segundos. La multitud enloqueció. Kimbo Slice había llegado a las MMA y lo había hecho con una sentencia de muerte. Después vino su pelea con Tank Abbott, una leyenda del valetudo y las primeras épocas de la UFC. Una auténtica batalla de titanes. Abbott intentó intimidar a Kimbo, pero eso fue un error. Kimbo lo golpeó con tal ferocidad que en menos de un minuto, Tank estaba inconsciente, tirado contra la jaula. Fue un KO que dejó a todos boquiabiertos. Después de sus victorias dominantes contra Bo Cantrell y Tank Abbott, Kimbo Slice se convirtió en la cara de Elite XC. El 31 de mayo de 2008, en el evento Elite XC Prime Time, Kimbo se enfrentó a su rival más duro hasta la fecha, James "The Colossus" Thompson. Thompson, un peleador británico con una amplia experiencia en las MMA, era conocido por su tamaño imponente y su agresividad extrema. Slips that right hand. High clinch, baby. Now they just are both swinging. Fight on the ground till he wears him down a little bit more. El coloso sería destruido. Pero Kimbo estaba listo para la guerra. Desde el primer segundo, James Thompson buscó presionar a Kimbo con derribos y golpes desde el clinch. La oreja de Thompson, ya débil por años de daño, comenzó a inflamarse grotescamente tras recibir varios golpes de Kimbo. La sangre brotaba. El rostro de Thompson era un desastre. Explotó la oreja de Thompson. Probably ahead. There's a big right hand by... Beautiful jab and then right overhand to the head. Literalmente, la oreja reventó, bañando la jaula en color rojo.
Kimbo siguió golpeando con furia hasta que el árbitro, viendo el estado del británico, detuvo la pelea por TKO. Kimbo Slice ganó, pero la pelea dejó preguntas en el aire. Muchos críticos señalaron que Kimbo había mostrado debilidades en su cardio y defensa contra derribos, cuestionando si realmente podía competir contra la élite de las MMA. A pesar de eso, el evento rompió récords de audiencia. Fue el primer evento de MMA transmitido en horario estelar en una cadena nacional de Estados Unidos, CBS, alcanzando casi 7 millones de espectadores. Kimbo Slice no solo ganó, se convirtió en un fenómeno de masas. Era el peleador más famoso de la organización. Sus peleas atraían a millones de espectadores y su nombre ya resonaba fuera del mundo de las MMA. Pero todo cambió la noche del 4 de octubre de 2008. Kimbo iba a enfrentar a Ken Shamrock en el evento principal, una pelea que prometía ser un choque épico entre el rey de las calles y una leyenda de las MMA. Pero apenas unas horas antes del evento, Ken Shamrock sufrió una lesión y no pudo pelear. En su lugar, llamaron a Seth Petruzelli, un peleador poco conocido, para enfrentar a Kimbo en el último momento. Kimbo aceptó porque así era él. No importaba quién fuera el oponente, él estaba listo para pelear. La pelea empezó 14 segundos después. Todo había terminado. Seth conectó un jab directo al mentón de Kimbo mientras este avanzaba, haciéndolo perder el equilibrio. Un golpe limpio, inesperado, pero devastador. Petruzelli aprovechó para lanzar una ráfaga de golpes hasta que el árbitro detuvo la pelea. Kimbo Slice había sido noqueado en 14 segundos. La derrota fue brutal, pero el verdadero impacto vino después. Elitex CC, que había apostado todo por Kimbo como su estrella principal, perdió credibilidad y colapsó financieramente, cerrando sus puertas poco después. Kimbo Slice no solo había perdido la pelea, su derrota había destruido toda una organización. Pero para Kimbo, esto estaba lejos de ser el final. Después del colapso de Elitex C, Dana White, presidente de la UFC, decidió darle a Kimbo una oportunidad, pero con la condición de que tenía que ganarse su lugar. Kimbo ingresó a The Ultimate Fighter Heavyweights en 2009, un reality donde peleadores competían por un contrato con la UFC. Se enfrentó a Roy Nelson, un peligroso peleador con una derecha peligrosa. Just like that, big country. Saw the opening right there on the button. Gets on country, and that's it. So we're trying to. Oh, big shot. Oh, a beautiful right. The beautiful job. Oh. Esta pelea fue una auténtica guerra. La pelea terminó con Roy Nelson derrotando a Kimbo por TKO. Aunque perdió ante Roy Nelson en el programa, su carisma y popularidad eran tan grandes que Dana White decidió firmarlo igualmente. El 5 de diciembre de 2009, Kimbo hizo su debut oficial en la UFC, enfrentándose a Houston Alexander en The Ultimate Fighter Heavyweights Finale. Alexander, conocido por su agresividad y poder de knockout, era un reto serio. Pero Kimbo estaba listo. La pelea fue extraña, con Alexander moviéndose constantemente para evitar los golpes de Kimbo. He's got to be careful there that he doesn't run it. There it is again. That was a good anything. That was a good one. Here we go. Again with that combination. Pero cuando Kimbo logró acortar la distancia, desató su furia. En el segundo round, Kimbo levantó a Houston Alexander y lo estrelló contra la lona con un slam espectacular. He's taking his back. Fue un momento de pura fuerza bruta.
Finalmente, tras 3 asaltos, Kimbo ganó por decisión unánime. Había conseguido su primera victoria en la UFC. El peleador callejero había demostrado que podía ganar en la jaula más importante del mundo. Sin embargo, el siguiente capítulo de su historia no sería tan glorioso. En UFC 113, Kimbo enfrentó a Matt Mitrione, un exjugador de la NFL convertido en peleador de MMA. In my opinion, I'm the best heavyweight in the world. Just in this fight, but managed to stay in it. Vader, a millionaire goes hurt, and just like Dan Henderson did. Right hands. Desde el inicio, quedó claro que Mitrione tenía una ventaja en cardio y técnica. Kimbo lanzó golpes poderosos, pero Mitrione resistió y lo desgastó poco a poco. En el segundo asalto, Mitrione derribó a Kimbo y desató una serie de golpes hasta que el árbitro detuvo la pelea. Stand up with a 250-pound guy on him. Push on that hip. Trying to finish here. Sit here and shown. That's it. Fue una derrota dolorosa. Después de esta pelea, Dana White anunció que Kimbo sería liberado de la UFC. El sueño había terminado, pero la leyenda estaba lejos de morir. Después de su salida de la UFC, muchos pensaron que Kimbo Slice desaparecería del mapa, que su momento había terminado. Pero Kimbo no era el tipo de hombre que simplemente se rendía. Si las MMA le cerraron las puertas, él estaba decidido a encontrar otro ring donde pudiera desatar su furia. Así fue como, en 2011, Kimbo Slice debutó como boxeador profesional. No tenía las técnicas más refinadas, pero tenía algo que no se aprende, una fuerza brutal, dejándonos unos knockouts impresionantes. Oh, man, that came from Timbuktu. La etapa de Kimbo Slice en el boxeo profesional no fue larga, pero fue suficiente para recordar a todos que su poder era real. No importaba si estaba en un callejón, una jaula o un cuadrilátero. Kimbo Slice era una fuerza de la naturaleza, un destructor, un depredador, una máquina de knockouts. Tras su salida de la UFC, Kimbo Slice se alejó del deporte por varios años, hasta que Bellator lo trajo de vuelta en 2015. Y esta vez iba a resolver cuentas pendientes. El 19 de junio de 2015, finalmente se dio la pelea que todos querían ver. Kimbo Slice versus Ken Shamrock. La leyenda de las MMA contra el rey de las calles. El primer asalto fue una locura. Shamrock logró derribar a Kimbo y casi lo finaliza con un estrangulamiento trasero. Level change, the single leg and hit by Shamrock. I think he's got it. McCarthy taking a really close look. Pero Kimbo, mostrando su increíble resistencia, logró escapar y cuando volvió a ponerse de pie, conectó un gancho demoledor que dejó a Shamrock fuera de combate. Victoria por TKO para Kimbo. La multitud explotó. Kimbo había vuelto. La última gran pelea de Kimbo fue, sin duda, una de las más caóticas y polémicas de su carrera. El 19 de febrero de 2016, Kimbo enfrentó a Dada 500 en Bellator 149. Pero esta pelea no era solo un enfrentamiento físico, era personal. Dada 5000, cuyo verdadero nombre es Dafir Harris, fue un antiguo amigo y colaborador de Kimbo durante sus días de peleas callejeras. Con el tiempo, la relación entre ambos se volvió amarga. Dada comenzó a crear su propio nombre en el mundo de las peleas clandestinas, y pronto, lo que una vez fue una amistad, se transformó en una feroz rivalidad pública. La pelea fue anunciada como el choque definitivo entre dos leyendas de las peleas callejeras. Cuando comenzó el combate, la expectativa era enorme, pero lo que siguió fue una guerra desordenada y brutal. Kimbo gives him a smile to his hip. Ambos peleadores, visiblemente cansados desde el segundo asalto, intercambiaron golpes salvajes.
El cardio de ambos se desmoronó rápidamente, pero Kimbo, con su instinto depredador, conectó una serie de golpes que enviaron a Dada colapsando contra la lona en el tercer round. He's gonna fall. Dada has no idea where he is. Kimbo Slice ganó por TKO, pero la pelea no terminó ahí. Después del combate, Dada 500 sufrió un paro cardíaco y fue llevado de urgencia al hospital. Su vida estuvo en riesgo debido a una insuficiencia renal severa provocada por el extremo esfuerzo físico. Fue un recordatorio brutal de lo peligrosas que pueden ser las peleas, incluso para dos hombres acostumbrados a la violencia. La pelea recibió fuertes críticas por el pobre desempeño físico de ambos peleadores, pero Kimbo había ganado. Sin embargo, esta sería su última victoria. Apenas unos meses después de su pelea con Dada 500, el 6 de junio de 2016, Kimbo Slice falleció repentinamente a la edad de 42 años debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. El mundo de las MMA quedó en shock. El hombre que había pasado de las calles de Miami a las jaulas más grandes del mundo se había ido demasiado pronto. Las redes sociales estallaron con homenajes y mensajes de condolencias. Kimbo Slice no fue solo un peleador callejero, fue un fenómeno cultural, un hombre que rompió barreras, que inspiró a muchos con su ferocidad y que probó que la voluntad de pelear, con puños o con el corazón, podía llevarlo desde las aceras de Miami hasta la cima del mundo. Kimbo Slice fue más que un peleador, fue un símbolo de lucha, un guerrero que nunca dejó de avanzar sin importar cuántas veces cayera. Desde las peleas clandestinas que incendiaron internet hasta las jaulas profesionales de Elite XC, UFC y Bellator, Kimbo dejó una huella imborrable. Su poder era brutal, su presencia aterradora, su historia inolvidable. Y aunque ya no está físicamente, su legado sigue vivo. Porque cada vez que alguien recuerde a ese hombre barbudo con puños de acero y un espíritu indomable, estarán recordando a Kimbo Slice, el peleador callejero más peligroso de la historia.